días a todos. Hola. Vamos a iniciar nuestro primer día de Por un Cambio de Mundo en esta segunda edición. Le damos la bienvenida al auditorio que nos acompaña aquí presencialmente y también a los que nos siguen por internet y las redes sociales. Buenos días, a nombre de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, agradecemos a todos su presencia y les damos la más cordial bienvenida a esta segunda edición de Por un Cambio de Mundo, Habitar la Democracia. Este evento tiene como objetivo generar un espacio de reflexión y discernimiento crítico que nos ayude a generar posibilidades para transformar las condiciones que ponen en riesgo el desarrollo de la justicia, la equidad, la gobernabilidad, el pluralismo cultural y el desarrollo sustentable de las sociedades contemporáneas, particularmente de la sociedad mexicana. A continuación, pido al Dr. Carlos Mendoza, director de la División de Humanidades y Comunicación, nos ofrezca unas palabras de bienvenida y dé por inaugurado este primer día de actividades de Por un Cambio de Mundo. Bien, buenos días. 2 de octubre no se olvida. Hoy iniciamos en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y Tijuana un ciclo dedicado a promover el pensamiento crítico y la acción ciudadana para habitar la democracia en esta hora crucial para la reconstrucción de México. 1968, 1985 y ahora 2017 son 3 años simbólicos para el empoderamiento de la ciudadanía como actor social, político y ético en nuestro país. Como lo recordaba hace unos meses, en marzo pasado, aquí mismo en nuestra universidad, Boaventura de Sousa Santos, es preciso en la hora del pensamiento hegemónico revolucionar la democracia desde abajo, desde las fronteras de las y los invisibilizados por la sociedad patriarcal, colonial, capitalista y sacrificial. Pero además es urgente, decía también Boaventura, democratizar la revolución, es decir, fortalecer los procesos horizontales de construcción de la ciudadanía, de creación artística, de recuperación de los saberes de los pueblos ancestrales y modernos, para promover la dignidad de personas y pueblos que están siendo invisibilizados y basurizados por el necropoder. Habitar la democracia, nos recordó apenas hace una semana aquí Jacques Rancière, es acompañar los movimientos disruptivos que se abren a pesar del poder político establecido como control sobre la población, como biopoder. La democracia se construye en las calles, en las plazas públicas, en los cuerpos y territorios emancipados, en el arte como narrativas de la diferencia, como un modo de transformación de la vida en común que hoy urge a nuestro país. La resiliencia de las víctimas y de sus sobrevivientes en esta guerra del narcoestado es la mejor señal del cambio de mundo que se avisora en México para la reconstitución del tejido social roto por las mafias criminales, por la partidocracia y los medios de comunicación hegemónicos. Por eso la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y Tijuana desea promover con este ciclo que hoy inauguramos, Habitar la Democracia, un proceso en nuestra comunidad universitaria ibero para abrirlo a las otras universidades del país, que nos anime a participar con lucidez en la reconstrucción de México. Hoy, 2 de octubre, se olvida, iniciamos con 2 conferencias, el Cine y 68, a cargo de Javier Robles y Guadalupe Ortega, guionistas de Rojo Amanecer, conversando con el maestro José Gutiérrez. Seguida de otra conferencia, La danza como respuesta a la violencia, a cargo de Tania Pérez Salas, coreógrafa. Y por la tarde, la coreografía Malevolence, diferentes formas de salvarse a sí mismo, bajo la dirección de Sandra Milena Gómez. Gracias a todos quienes nos acompañan aquí en el aula, en la sala, pero también en internet.
Y les invitamos a participar en estos eventos de aquí al jueves 5 de octubre, cuando concluiremos con la conferencia magistral a cargo de Leonardo Boff sobre el estado de la democracia en Brasil, y con 2 foros organizados por estudiantes de arquitectura, diseño y también de letras. México está de pie, con el puño en alto, como nos recordaba en ese poema memorable ya Juan Villoro, reconstruyendo la matria en la diversidad de pueblos, con nueva ciudadanía que nos pueda empoderar como una sociedad libre, justa, democrática y algún día pacífica. Y siendo, les invito a inaugurar formalmente, pues siendo las 11:15 de este día 2 de octubre del 2017, en nombre de la Vicerrectoría Académica, en particular la División de Humanidades y Comunicación, declaro inaugurado este segundo ciclo por un cambio de mundo, habitar la democracia. Bienvenidos y muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Carlos Mendoza. A continuación, presentaré a los integrantes de la primera mesa, El Cine y 1968. Está con nosotros el maestro José Gutiérrez, coordinador de la maestría de cine de esta universidad, que nos ayudará a coordinar esta mesa de discusión. Y también están con nosotros Javier Robles y Guadalupe Ortega, cineastas y guionistas mexicanos reconocidos, particularmente por el guión de la película Rojo Amanecer. Bienvenidos. Antes de dar paso a las intervenciones de nuestros invitados, les quisiera invitar a que participen por las redes sociales. Tenemos el Facebook Ibero por un cambio de mundo, es Ibero PUCDM. Les invitamos también que nos sigan por el hashtag Rumbo 2018 y les invitamos a que participen activamente en una plataforma que se creó especialmente para dar iniciativa a las preguntas que se harán a la o el próximo presidente de México. La página es poruncambiodemundo.ibero.mx. Ahí podremos hacer todas las preguntas, sugerencias o gestiones que tengamos. Podremos expresar inquietudes respecto al tema de la democracia, pero también a los retos que enfrentamos para las elecciones de 2018. Están cordialmente invitados los presentes en este auditorio y también las personas que nos siguen por internet. Iniciamos con esta mesa de discusión. Antes proyectaremos 3 escenas de la película Rojo Amanecer, que hay que recordar ganó 9 Arieles, entre ellos el mejor guión y mejor historia. ¿Ven cómo tienen a todo el mundo? Pero ahora que estamos solos, me vamos. Estoy harta de estos dichosos movimientos. Ven, si no nos ganan el ejército. Tú cállate. No haces más que repetir lo que dice tu hermano. Mamá, tú sabes muy bien que la fruta no la tenemos nosotros. Ya hemos hablado de eso. Entonces, ¿quién? Pues ellos. El gobierno, man. ¿Cómo voy a creer que todo esto empezó porque un grupo de pandilleros atacó una prepa? Sí, así fue. Llegaron los granaderos y empezaron a golpear parejo. Metieron como a 20 chavos al bote, man. Y luego las manifestaciones de protesta y luego la manifestación silenciosa. En la manifestación silenciosa veníamos más de 500,000 de personas. Y todos callados, para que no dijeran que íbamos a provocar a la policía. Y luego vinieron las luces. Y luego más represión del ejército. Y luego enfrentamientos con la policía. ¿Qué sigue luego? Nos metieron al ejército porque los granaderos no pudieron con nosotros, ma. Puro cobarde, mamá. Apenas les aventábamos pedradas o un molotovaz y luego ponían a poner los sacapones. ¿Saben cuántos meses llevan esto? Julio, agosto, septiembre. Y estamos en octubre. 3 meses. 3 meses que ando con la vida en un hilo nomás de verlo salir. No te preocupes. Ya verás que todo va a salir bien. Hijo, no. Con el gobierno no se juega. Ya ves cuántos muertos hay, cuántos desaparecidos, cuántos estudiantes en la cárcel. Ellos quieren terminar con esto antes de las Olimpiadas. Nosotros también. Que desocupe el ejército del poli. Que nos resuelvan el pliego petitorio ya. Ese pliego petitorio es infantil. ¿Cómo creen que van a destituir a los jefes policíacos y a desaparecer el cuerpo de granaderos? Esos nada más son 2 puntos, man. Nosotros tenemos 6. Libertad a los presos políticos es lo que más queremos. Sí, enseñaron a mí, no.
Que liberen a los compañeros presos. ¿No entiendes que hay muertos? Que las cosas no se pueden quedar así nomás. Mamá, cuando el ejército entró a Ciudad Universitaria, unos escondieron en los baños. Y los encontraron muertos o enfermos. Se pueden permitir esos crímenes, ma. De veras, no lo entiendes. Yo lo único que entiendo es que ustedes no tienen por qué andar metidos en eso. Eso sí tenemos, mamá. Todos los estudiantes del país están en lucha. No se raja nadie, mamá. Lo han agarrado a los dirigentes. Eso es lo importante. El movimiento continúa, mamá. Ahora salimos a la calle, a las fábricas, y aquí en Tlatelolco, donde hemos encontrado mucho apoyo. El país entero está orgulloso de sus jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ustedes deberían verse estudiar. ¿Qué dice? ¡Mira, ven! ¡Están disparando! ¡Quítense la ventana! ¡Que se quiten de la ventana! ¡Apártate! ¿Qué vamos a hacer si no vienen los muchachos? ¡Están afuera, chamba! Ese hombre. ¿Lo conoces? ¿Y ustedes? No nos conocemos nada, mamá. De repente andábamos corriendo juntos. Yo estaba en las escaleras del Chihuahua. Allí habíamos muchos tratando de cuidar a los dirigentes del consejo que estaban en el tercer piso. Cuando terminó el meeting, ya me iba y entonces vi pasar a unos tipos con un pañuelo blanco en la mano. Me regresé a ver qué pasaba y entonces vi las luces de Bengala que echaban los helicópteros. Esa fue la señal para que el ejército disparara. Yo las vi clarito. Yo casi estaba en medio de la plaza. Luego empezaron los disparos. Los tipos del guante blanco bloquearon todas las salidas y no dejaban entrar ni salir a nadie. Gritaban: ¡aquí, batallón Olimpia! ¡Nadie se mueva! Entonces empezaron a disparar a lo loco, todo lo que se movía. Yo salí corriendo, pero varios quedaron tirados cerca de mí. Nosotros vimos los fogonazos en las escaleras y donde estaban los líderes, pero no sabíamos qué onda. Luego corrimos para acá, pero entonces se soltó la tornadera y
esta parte de la cara ensangrentada. Malditos asesinos. La plaza estaba llena de muertos y de zapatos. Zapatos de mujer. De niños. En fin, 2 niños muertos, uno encima del otro, todos llenos de sangre. No digo esto. Esto es increíble. ¡Es tu papá! Ahora sí le pedimos al maestro José Gutiérrez nos ayude a coordinar la misa. Bueno, es para un verdadero honor tener a estos dos cineastas, esta pareja de cineastas que trabajan de una manera muy interesante. Y mi participación se limitará únicamente, en todo caso, a coordinar las preguntas, sobre todo porque los maestros ya tienen preparadas sus presentaciones y podemos empezar con la maestra Guadalupe Ortega, si le parece. ¿Sí? Yo traigo algo de ¿Cómo quieres hacer? Bueno. Sí, lo vas a sacar. Buenas tardes. O días todavía. Es un gusto estar aquí con ustedes. Por un país que podamos respetar tranquilamente, sin sobresaltos, sin asesinatos en los poblados pequeños, sobre todo, sin represión a ecologistas, a maestros rurales, a activistas de todas las comunidades. Ustedes se van a sorprender, pero hay más de 100 y pico de comunidades en resistencia en este momento, cansados ya de la opresión, de lo que no es exagerado ni propagandístico llamar tiranía. Es una verdadera tiranía la que sufre este país. Y los antecedentes de esta situación realmente catastrófica para nosotros los ciudadanos y las personas conscientes de este país. No solo en 1968, el 2 de octubre, el genocidio, es desde la matanza de Huitzilac, allá en 1927, con el asesinato de Pancho Serrano y sus 13 compañeros, ordenada por Plutarco y las calles. Los antecedentes criminales del ejército se remontan a tiempos muy antiguos. Creo que no ha habido generación en los tiempos modernos, hablo del 27 para acá, en los que no haya habido una matanza, un acto criminal del ejército. Y esto llegó en 1968 a un genocidio. Pero tampoco ha sido el último. Después de eso han venido el Teal, Aguas Blancas, el Charco, matanzas y lugares que no debemos olvidar. En uno de estos lugares, por ejemplo, los soldados arrancaban con bayoneta los niños, a las mujeres embarazadas de su vientre.
Luego vino la represión de los años duros, los años durísimos, la guerra sucia llamada, todas las guerras son sucias, pero esta guerra se llamó así, la guerra sucia, y abarcó ahí en los años 70 con Echeverría, que manejaba un doble discurso, dicho sea entre paréntesis. Por un lado quería ser líder, discutible el liderazgo de América Latina, Fidel Castro, y por otro lado habría una política de apertura democrática de la que se benefició el cine, sin duda, y por otro lado ejercía el papel de cruel represor en Guerrero, sobre todo en Guerrero, con Lucio Cabañas, con Mientras Genaro Vázquez. En mi último documental, Ayotzinapa, Crónica de un crimen de Estado, narro cómo en esa represión que Carlos Montemayor narra detenidamente en un libro que se llama Guerra en el Paraíso, excelente libro, cómo arrasaban poblaciones enteras, torturaban campesinos, solo por ser familiares de un guerrillero, o aún sin serlo, bastaba con ser habitantes que estaban en mal lugar, en mal momento. Cómo les hacían beber combustible, hirviendo lo prendían y ardían por dentro y por fuera los cadáveres, los torturaban. No sé si ustedes pueden imaginar esa tortura, pero eso fue por órdenes directas del secretario de la Defensa, según está testimoniado por el Comité Eureka y por el propio Carlos Montemayor. Así que la historia de crímenes, represiones, asesinatos del ejército es larga, muy, muy larga. Todo esto viene a cuento porque tanto Guadalupe como yo escribimos, no me gusta llamarnos guionistas, perdónenme el comentario, somos escritores, no hacemos guías para hacer películas, hacemos libros cinematográficos y obras muy serias para la pantalla. Entonces Guadalupe y yo, como escritores de la película, traíamos en mente contar una de estas represiones, la que más nos dolía, la que habíamos vivido en carne propia, no porque hubiéramos sido sobrevivientes de Tlatelolco. Éramos activistas, los dos activistas de la época. Participábamos en brigadas, en pintas, en volanteos, en marchas. Yo inclusive caí a la cárcel en el 68, el 5 de octubre en Puebla. Yo era activista en Puebla, caí a la cárcel. Y no podemos olvidar esto. Teníamos un coraje, un odio acumulado. Es feo esto. Es feo esto de acumular odio. Pero creo que no había otra palabra para expresarlo. Teníamos sinceramente un odio por el gobierno, por las instituciones, por la autoridad,
claro que el odio pues se revierte contra uno, pero esta vez tuvimos la fortuna de sacarlo en un texto. Ya traíamos la idea de escribir algo sobre el 68 desde que escribí Bajo la metralla allá por 1981, 82. Quería hacer una película encerrada, cómo filmar el 68, el Tlatelolco, sin la ayuda de los tanques del gobierno, sin la participación del ejército. El ejército se iba a rehusar desde luego a ser filmado masacrando estudiantes. Había un montón de inconvenientes, además de que costaba muy caro. Fue entonces cuando surgió allá por el 84 la idea de no filmar la represión, sino escucharla. Entonces el espacio adecuado era un departamento en Tlatelolco, en el tercer piso del edificio Chihuahua. Y desde ahí oímos la represión y vemos las consecuencias de la represión, pero también se prestaba la oportunidad para escribir una película sobre una familia, clase media, esposa de un burócrata de la Ciudad de México, con una ama de casa común y corriente, no politizada, que se va concientizando a lo largo de la película y que viene resultando una especie de madre de valor como la que escribió y dos muchachos que participan en el movimiento, dos hermanos. Y bueno, los sucesos que ustedes ya conocen de la película. La película ha sido vista en mucho más de 10,000 presentaciones en este país. Por internet tiene decenas de miles de visitantes. Es ya un clásico del cine mexicano. Pero no creo que nosotros nos propusimos escribir un clásico. Nosotros nos propusimos escribir una obra auténtica, sincera, dolorida, que reflejara la verdad de lo que había ocurrido entonces. Muchas de las cosas que dijimos no estaban plenamente documentadas todavía al momento de la filmación. Sin embargo, el tiempo demostró que así fueron. Entonces también corrimos con esa intuición, con esa suerte de intuir cosas que no sabíamos a ciencia cierta cómo ocurrió. Inclusive después se supo que había una familia muerta en un departamento de Tlatelolco. Los francotiradores en este hotel. Ahora nos enteramos que eran 3 grupos de militares, tres brigadas o destacamentos diferentes de militares. Los famosos, el ejército normal, digamos, la brigada Olimpia, que estaba de civil, y francotiradores en las azoteas que había mandado el propio ejército a provocar la represión. Provocadores que estaban en las azoteas y en las ventanas de algunos departamentos. Fue muy doloroso, fue terrible. Nosotros partimos ahí
era plenamente pensado, plenamente razonado. 2 años anduvo el libro cinematográfico bajo mi brazo, buscando un productor. Inclusive en una ocasión, un productor que estaba interesado en hacer la película fue a una reunión en Gobernación, la Secretaría de Gobernación, donde el secretario de Gobernación se adornó diciendo: señores cineastas, pueden filmar lo que quieran, ya no hagas esto. Y este productor, pensando en mi película, en nuestra película, le dijo al secretario de Gobernación: señor, también Tlatelolco, el 2 de octubre lo podemos filmar. Y el secretario de Gobernación contestó categóricamente: no, por favor, con el 2 de octubre no se meta. Entonces había libertad de expresión, pero no la había. Y así que ese productor ya no filmó la película. Le vino a filmar Héctor Bonilla, le vino a filmar, sobre todo con el entusiasmo, el apoyo, la ayuda de María Rojo, que movió cielo, tierra, se lo llevó a Fons, encantado de dirigirla. Se filmó en la más absoluta clandestinidad la película, porque nuestros propios hijos eran actores o participaban de alguna manera en la película. Nuestra hija de Guadalupe mía es Paloma, es la chiquita que sale Chela, la niña de la familia. Entonces teníamos alguna represalia contra la familia, contra los actores, simplemente romperle una pierna a un actor hubiera significado para la película. Entonces filmamos en la más absoluta clandestinidad y mostramos el resultado. El resultado fue que estuvo 3 meses, 3 o 4 meses aproximadamente censurada. Hicimos una denuncia oportuna de estos hechos ante la Sociedad General de Escritores de México, porque ya estaba filmada la película. La prensa nos apoyó, hubo afortunadamente mucha prensa que nos apoyó, los lectores, los compañeros, el medio cinematográfico se manifestó solidariamente desde un principio. Hubo infinidad de notas de prensa, de tal manera que todo esto acabó pues viendo la película el propio Salinas de Gortari en su sala de cine de Los Pinos, e invitó al Estado Mayor e invitó a la inteligencia mexicana, y había algunos nombres que no quisiera dar, pero estaban ahí, que eran amigos de Salinas, la inteligencia. Y finalmente la autorizó, pero el Estado Mayor presidencial se opuso categóricamente a 6 fragmentos de la película que se cortaron. La película para entonces estaba enlatada. ¿Qué significaba estar enlatada? Bueno, La sombra del caudillo había estado enlatada por más de 20 años. Una película de Julio Bracho sobre la matanza de Huitzilac, precisamente. Y
significaba: ¿estás autorizado o no? ¿Estás prohibido? Tampoco. Pues, ¿cómo estás? Pues estás en el limbo. Estás no está. Y podía durar 20 años la autorización en llegar o no llegar. Bueno, finalmente se desenlató la película. Se desenlataron otras 40 películas más que estaban en esa situación. Y La sombra del caudillo misma se desenlató y se presentó, y finalmente desenlataron esa película. Renunció la entonces directora general de cinematografía y se exhibió en la Cineteca. Ya con la organización. Nosotros habíamos previsto que se llenaran 2 salas. Fue tal la cantidad de gente que ocupó 4 salas del día del estreno. Y pues todos estos sucesos de prensa, todo esto que se había generado, en los que fue muy importante el periódico La Jornada, por cierto, trajeron mucho público a las salas. Y había polémica en las salas. Desde luego estaban los gobiernistas que veían la película y que decían: es que es mentira, es una porquería, es propaganda. Y hubo golpes en algunas salas de cine, gente que se golpeaba por diferentes ideológicas con la película. Hubo toda clase de anécdotas en relación con el film. Ya han pasado muchos años desde entonces. Prácticamente estamos a punto de cumplir 50 años del genocidio tlatelolco. No se olvida. Esto yo lo digo un poco pensando en que nuestro cine, el cine que hacemos Rodolfo y yo, es un cine comprometido con la realidad, con el pueblo mexicano, y esto no es demagogia, y con las clases trabajadoras particularmente, porque son las clases trabajadoras las únicas que tienen la posibilidad de revertir esta situación. Los campesinos, los obreros, los trabajadores en general, que están en todas partes. No hay lamentablemente en México un partido organizado, serio, firme, congruente, de defensa del trabajo y de los trabajadores, y es muy lamentable que así sea, porque eso podría aglutinar el descontento y organizar el descontento nacional. Créanme ustedes que hay descontento en todo el país, un descontento que raya desde la burla del presidente por las redes sociales, una burla sistemática, hasta agresiones y enfrentamientos en las carreteras, en los poblados. La represión ya no es tan selectiva como antes era, ahora es más generalizada. Hay voces que no se callan,
que sirva el descontento social, pero no un descontento loco, un descontento organizado, consciente, claro. Y repito, sobre todo al pueblo y a las trabajadoras. Entonces, hemos filmado más de 40 películas, la más conocida Rojo Amanecer, pero tenemos muchas otras que también han causado conmoción, algunas de ellas han causado diversas reflexiones. Y eso es lo que más nos interesa, hacer un cine que permita la reflexión, que permita el análisis de las situaciones. Nuestro último documental se llama Ayotzinapa, Crónica del Crimen de Estado, y ha sido exhibido en 250 ciudades del mundo, en más de 50 países del mundo, incluyendo países tan lejanos como Nueva Zelanda o Australia, desde luego la Universidad de Chile, la Universidad de la Sorbona, la Universidad de Nueva York, de San Francisco. Fue un suceso y es absolutamente independiente. Nosotros no recibimos un centavo del Estado, tampoco somos ricos y podemos producir una película cada vez que queramos. Tenemos que ser pacientes y conseguir los recursos y los medios para poder filmar el cine que queremos, que necesitamos hacer. Es más, no nos interesan los festivales, pero no nos interesan los festivales ni los premios. Eso que se encarguen de ello. A nosotros lo que nos interesa es hacer un cine necesario, urgente, comprometido, politizado, sin tenerle miedo a la palabra politizado. Eso es básicamente lo que yo puedo decir desde nosotros, de nuestro trabajo, de Rojo Amanecer. Hay muchas anécdotas, pero baste esto como provocación para que cuando ustedes deseen, con mucho gusto contestamos sus preguntas. Sí, buenas tardes, creo que ya son tardes ahora, ¿no? Yo preparé algo, Javier ya les contó quiénes somos, qué hacemos y la historia de un tanto muy cercana de Rojo Amanecer. Yo escribí algo respecto a la temática y al cine de 68 y por un cambio de mundo. Ya destinada a 49 años, no se olvida el 2 de enero, ni perdón ni olvido, así como las otras tantas masacres un poco más alejadas y mucho muy cercanas ahora, no se olvida. Por un cambio de mundo, el cine y el 68. De todas las artes, el cine es para nosotros la más importante. Lenin. Efectivamente, el cine es un arma de dominación política, económica y de guerra, pero también es un arma de la inteligencia y del talento artístico para generar conciencia, a su vez generadora de la transformación social. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, el cine hollywoodense produce entre 1941 y 1945 centenas de películas de propaganda, alrededor de 500 en las que se santifica a los americanos y se demoniza a japoneses y alemanes. Esta
esta propaganda hecha cine logró el efecto requerido en su momento y después de su momento. Millones de niños de buena parte del mundo crecieron con la idea del buen amigo americano. Pero el caminar de la historia no se detiene, menos cuando ésta se enriquece con el arte y el conocimiento. En la década de los años 60 del siglo pasado, una nueva generación de jóvenes irreverentes, contestatarios y airados de todo el mundo occidental entraba a escena y se abría paso en las calles, manifestándose contra toda clase de autoritarismo, exigiendo libertad y alto a la guerra de Vietnam y a la invasión de Checoslovaquia por parte de la URSS. Frases como «seamos realistas, exijamos lo imposible», «la imaginación toma el poder», «mientras más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución», llenaban muros y bardas de la ciudad de París. Frases que en poco tiempo comenzarían a aparecer en las bardas de otros países europeos y de América Latina, entre ellos México. Como ahora, a la juventud le urgía otro mundo. Jóvenes cineastas formaban parte de ese movimiento que se empezó a gestar en Francia a finales de 1965 y que estallaría como un gran movimiento mundial en mayo de 68, movimiento que permea las conciencias más avanzadas del mundo occidental. En 1967, el grupo de cineastas que conformaban la nueva ola francesa, la llamada Nouvelle Vague, decide hacer de manera conjunta una película a favor de la libertad y en contra de la guerra de intervención de los Estados Unidos en Vietnam, lo que daría como resultado Lejos de Vietnam, película que mostraba las perversiones de un imaginario político que trataba de justificar un genocidio. Este film, junto con La Chinoise, película de Jean-Luc Godard, realizada en 1967 y estrenada poco antes del mayo de 68, donde un grupo de estudiantes empapados del pensamiento maoísta se preguntaba por su posición en el mundo y las posibilidades de cambiarlo. Ambas películas cumplieron con su cometido de crear conciencia y con ello demostraron el poder del cine como instrumento de concientización. ¿Hasta qué punto influyeron dichos films junto con otras importantes películas, producto la mayoría del neorrealismo italiano, que también cuestionaban el autoritarismo, la guerra, la pobreza, los males de la humanidad? Imposible saberlo. Lo que sí es cierto es que este cine reforzó el movimiento de 68 y abrió conciencias. El arte en general, el cine en lo particular, no transforma el mundo, pero sí ayuda a transformar el pensamiento de los individuos que van a transformar el mundo. El cine también es memoria viva. El cine comprometido, recreador de realidades y de fantasías. El cine como arte, como lo definiera Picasso, un conjunto de mentiras que nos ayudan a entender la realidad, no se permite que se pierdan en el olvido sucesos contra la humanidad, pero más que eso, al tomarlos en cine, sobre todo el cine de ficción, aunque actualmente ya el documental toma en cuenta el conocimiento dramático cinematográfico, los universaliza y los inmortaliza. El cine, pero no el cine a secas, insisto, el cine comprometido que conjunta emociones, sentimientos, sensibilidad, belleza, es capaz de mover voluntades. Como lo señalara Sergei Einstein, de la imagen al sentimiento y del sentimiento a la idea, es decir, desde el arte cinematográfico llegar a la emoción y a través de esta acceder al juicio crítico. Aquí radica la fuerza del cine para convertirse en una herramienta transformadora de la sociedad. El cine comprometido expone situaciones para movilizar el intelecto a través del talento, la sensibilidad, la belleza, para que todo ello lleve a la reflexión y de aquí a la conciencia, que nos haga comprender el mundo en el que vivimos. A través de la empatía que se construye entre el espectador y los actores, es capaz de facilitar el compromiso con el ser humano.
Los cineastas deben estar conscientes de que cuando una película se da por terminada, lista para que la vea el público, deja de ser propiedad exclusiva. Ni el autor que la realiza, ni quien la produce son dueños reales y definitivos. Es el público, el pueblo, a quien va destinada la obra desde el primer instante de su concepción, y el espectador lo entiende así y lo hace suyo. En el caso de Rojo Amanecer, aunque Carlos Slim la haya comprado hace poco, de más de 3 años, y a partir de este momento dejara de exhibirse públicamente, esta película es del pueblo. El cine secuestrado, mínimamente, es un robo al pueblo. Por último, el cine no se hace para hacer mensajes. Es importante decirlo cuando hablamos del cine como una herramienta de transformación del mundo. El cine comprometido es realizado por seres comprometidos mucho más allá del cine. Todo cine que se precie de ser arte debe llevar el compromiso con el otro, porque se trata de un arte colectivo, porque habla del otro que si no es yo, tiene que ver conmigo. Muchas gracias. Bueno, podemos entonces empezar una sesión de preguntas, por favor, mientras más concretas sean mejor para poder agilizar la sesión. No sé si alguien quiere empezar. ¿Alguien? Usted, maestro, y después le seguimos. Sí, bueno, yo tengo muchísimas preguntas. De hecho, puedo pasarme 2 horas haciendo preguntas. Pero, ya que usted mencionó Bajo la metralla, es una película que es muy interesante y es poco conocida, no ha tenido la difusión de Rojo Amanecer. Mi pregunta sobre todo iría en el sentido de, bueno, hubo una época en el cine mexicano en donde se promovía ese tipo de narrativas, o había una especie de proliferación de películas que abordaban ese tipo de problemáticas, y hoy día vemos que aunque hay los recursos, ya no es tan común. ¿A qué se debe? ¿Es una falta de sensibilidad de los cineastas, o será que hay un problema ahí de censura encubierta, o por dónde va la cosa? Como lo mencionó muy acertadamente Guadalupe, nos fuimos toda una generación influida pues, por Godard, por Fellini, por Manel, por los moralistas italianos, por Gucci, muchísimos cineastas. Esta generación cinematográfica reciente, pues no sabría cómo decirlo de una manera no ofensiva. Lo voy a inventar. Son chicos totalmente poco comprometidos con la realidad social en su mayoría. Quizá con 2, 3 excepciones, y sobre todo con la excepción de los documentalistas mexicanos están resultando ahorita los que se están poniendo en alto la bandera del cine mexicano. Pero en general los que hacen cine ficción pues son un poquito niños sin mayor pretensiones de ningún tipo, apolitizados, poco conscientes, familiares de políticos, familiares de empresarios, y el Estado está favoreciendo una política que apoya ese cine justamente. Un cine no quiere un cine que mueva las almas. Un cine quiere un cine totalmente inocuo, inofensivo, superficial, algo crudo, etc. Generalmente la mayoría de las
películas que filman estos muchachos son melodramas o comedias. La comedia es un arte mayor, pero las comedias, el modo en que las filman estos muchachos, resulta un arte menor. Y hay excelentes melodramas también en la historia del cine, pero también filman melodramas muy poco convincentes. Y todo ello, con esta política de Estado, con este grupo de cineastas, digamos, cooptados, se aplica el término a los diputados, pero creo que también se puede aplicar el término a los cineastas, maiciados por las becas, los apoyos del Estado, maleados, pues no puede aportar al cine. Y nosotros, en cambio, tuvimos una época en la que había todo un movimiento de cineastas. Yo puedo mencionar una cantidad enorme de cineastas mexicanos: Felipe Casals, Jorge Fons, Arturo Rifte, un Hermosillo que trata el tema de la homosexualidad, que trata temas de la diversidad sexual, que es muy importante también. Entonces, Alberto Isaac, que generó películas muy bellas también, como El Rincón de las Vírgenes, y muy críticas. Teníamos como el espíritu crítico a flor de piel. Y estas nuevas generaciones parece que lo han escondido bastante. Yo puedo abundar un poco en eso. Sí, yo creo que esto también obedece a política del neoliberalismo. Y son políticas dictadas mundiales, y que los gobiernos mansos como el que tenemos y como muchísimos que hay en todo el mundo obedecen esas políticas. Me entero con tristeza que la UNAM, a la que yo también fui, de ahí salí, que tenía grandes maestros que nos instruían en la libertad del conocimiento, en la libertad a secar. Ahora, por ejemplo, en ciencias políticas les surgen tesis donde hable nada más de resultados de éxito en una universidad como la UNAM. Y esto sucede a todos los niveles. Entonces, los cineastas que salen de diferentes escuelas, y sobre todo de las públicas en ese sentido, están orientados a la educación, y bueno, también de muchísimas privadas, no sé cómo estén aquí, pero para que vean un mundo rosa, un mundo sin cuestionamientos. Y si el 95% del cine que se hace en México depende del cine, entonces obviamente solamente salen películas, porque como género dramático se escogen las comedias que resultan ser comedietas y que después, con falta de información y conocimiento, se vuelven melodramas. Son las que no inundan pantallas porque ya ni siquiera se ve. Digo, no se ve por el monopolio que hay de los Estados Unidos, pero también por la falta de ser grandes películas, porque grandes películas como El Violín, que empezó a exhibirse calladamente, luego los que tuvieron visión de empresa dijeron: vengan, aquí tengamos, vamos a tener entradas de dinero, ¿no? Pero son muy pocas. Entonces y también pues los jóvenes se dejan llevar, o sea, tampoco hay un interés, pero es parte de un todo, porque no se anima desde las aulas ese interés por un mundo mejor. Muy apropiado también para este ciclo, sí. Pero ¿qué haría falta entonces, pensando en las nuevas generaciones? ¿Habría falta impulsar otro tipo, una cinefilia distinta tal vez? ¿O formar de otra manera? Por ejemplo, usted tiene formación
Entonces, para un escritor que hace ficción, por ejemplo, tendría que estarse mucho más cercano a estas técnicas periodísticas y que eso le enriquece la visión. ¿O qué recomendarían ustedes, sobre todo pensando en nuevas generaciones y las nuevas generaciones de cineastas, de comunicadores, de creadores? ¿Por dónde jalar para que estas temáticas que nos importan las veamos más en pantalla? Nada más con el streaming, si pueden hablar más cerca del micrófono para que escuchen. Ok. Sí. Ok, ahí está bien. Sí. Yo creo que hay por lo menos dos tipos de soluciones. Una que sería la solución reformista y otra que sería la solución radical. La solución reformista podría venir a partir de poner un director de cine que empiece a comprender que la gente no ve cine, la gente no quiere ver cine mexicano, ya el cine que se produce, y que empieza a producir un material más o menos interesante que acabe resultando del gusto de la gente. Esa sería la solución reformista. Y la solución radical, pues es que cambie todo el sistema político en México, que cambie todo el sistema político en México para que haya apoyos directos a los trabajadores del cine, a los artistas comprometidos para realizar las películas que ellos consideren convenientes. Ahora, hay una cuestión aquí que es muy delicada y que yo sí quisiera precisar. El cineasta no debe estar al servicio de ningún partido político, de ningún estado, llámese socialista, como se llame. No debe estar el cineasta al servicio de la política. Es la política la que tiene que estar al servicio del cineasta. El cineasta tiene que mantener un espíritu crítico en cualquier situación y ciudad del mundo. Y así vemos cineastas, compañeros nuestros, en Irán, comprometidos con la realidad iraní, con el pueblo iraní, con los trabajadores iraníes, y hacen un cine comprometido en Irán. Y vemos compañeros cineastas en China, donde no están de acuerdo plenamente con la política del gobierno, y hacen un cine comprometido en China. Y entonces el cineasta tiene la única obligación de servir a la gente, al público, al pueblo, a los que van al cine. Y ellos serán los que digan: lo hiciste bien, lo hiciste mal. Pero no debe estar ni al servicio de la política, y sí la política al servicio del cine. Esta sería la solución radical. No sé si ya hay, bueno, no es nada más que, yo también coincido con Javier que hay que transformar la sociedad, los gobiernos, para tener en todos los aspectos un cambio radical que favorezca al pueblo. Pero por mientras, también yo creo que las universidades, o donde se estudien ciencias o disciplinas artísticas, tienen obligación de acercar a estos estudiantes, porque el arte no se aprende solamente en las aulas, es partecita, pero en respecto, sobre todo en el cine, porque es una disciplina colectiva de equipo y que tiene que ver con el pueblo y con las masas directamente, los chicos necesitan vivir. ¿De qué van a hablar? ¿De qué van a hablar estos jóvenes? Aunque lo aprendan, digan, en un libro de sociología, si lo leen en un libro, aunque lean a los mejores, no van a poder
vaciar una realidad que no conocen, que no la han vivido. Creo que eso es importantísimo mientras llegamos o hacemos otra cosa como sociedad. Y creo que se deben de preocupar las universidades por eso, sobre todo en lo que tenga que ver en relación con el cine. ¿Sí? En ese sentido, yo creo que sería muy sano que las clases de cine de todas las instituciones educativas que se dedican a esta noble tarea hagan visitas, visiten hospitales, manicomios, los sitios del dolor, las cárceles, se empapen de la realidad, porque luego resulta que el cineasta vive su pequeño mundo de mentiras y todo gira alrededor de su pequeño mundo, y entonces cuando filma, pues filma su pequeño mundo. Hay un mundo ahí afuera, hay un mundo que está lleno de muchos lugares que deben incluir visitas a los cineastas, eso, y filmarlos, desde luego, a esos lugares. Tenemos que sacar de alguna manera el cine de las aulas solamente y trasladar a nuestros alumnos a la calle. Eso hemos hecho un poco en la maestría de la que soy consejero en Puebla, en la UPAEP. Hemos mantenido un espíritu, gracias a un cuerpo de maestros muy exigente, hemos mantenido un espíritu muy crítico entre los alumnos de la licenciatura de cine de la UPAEP. Y entonces, pues sí, en los primeros años nos recibíamos textos francamente muy anodinos, y ahora recibimos cosas muy serias, muy bien documentadas, muy bien hechas, luego, pero en general recibimos cosas interesantes. El CUE, que es otra escuela que está formando hay buenos egresados del CUEC, amigos nuestros, gente que ya ha trabajado profesionalmente, gente que ya ha demostrado su talento profesionalmente. Tatiana Hueso, pues, ni qué decir, excelente documentalista, Everardo González, y muchos de ellos son egresados del CCC o del CUEC. Pero tenemos que hacer que salgan egresados de todas las escuelas y que todos los alumnos conozcan, se empapen, se mojen en la verdad. No sé si alguien ya tiene... Bueno, tengo como una motivación personal para hacer esta pregunta, porque de lo que usted había dicho antes, de que como que ahora los jóvenes tenemos como un sentido crítico medio escondido, creo que es porque tenemos mucho miedo, ¿no? Porque he hablado con mis tíos y tías que vivieron lo del 68 y me dijeron que en ese momento como que ellos no creían que el gobierno se atreviera
hacer algo así, ¿no? Y que aparte quedara impune, después. Entonces, siento que como que el tener escondido este sentido crítico es por el miedo que tenemos. Y mi pregunta para ustedes es ¿qué recomiendan para alimentar la valentía, ¿no? Para crear, o para escribir, para investigar? Porque, no sé, siento que somos más útiles estando vivos que morir como mártires, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? El miedo es un buen término. ¿Cuál sería el mayor miedo o el temor mayor que pudiéramos padecer? El miedo a la muerte. Imaginemos que ya ocurrió. ¿Qué pasa? Pasa nada. El mundo sigue caminando igual, el transporte sigue en la esquina y los compañeros dirán, ay, tan bueno que era. Es decir, lo peor que puede ocurrir es que ocurre. Ahorita mucha gente padece miedos respecto al terremoto, por ejemplo, tiene miedo que se le alarma sísmica, que se de repente, etc. El miedo es el arma principal de la muerte. Tenemos que vencer a la muerte y tenemos que vencer al miedo. ¿Cómo vencerlo? Pues saliendo a la calle, moviéndose. Imaginemos que estamos en una situación difícil, pero siempre ocurre algo que nos salva, que nos cambia las circunstancias. Entonces hay que movilizarse, hay que movilizarse para dejar de tener miedo. Obviamente un muchacho que camina por Tepito y que camina por Zahualcoyo tiene mucho menos miedo que estas generaciones que no salen fuera del ámbito de sus colonias. Hay que moverse, hay que ir a las comunidades más apartadas, hay que ir a las comunidades, insisto, a las cárceles, vamos a conocer a los delincuentes, vamos a ver cómo son, si de veras son terribles o están ahí falsamente acusados. Vamos a quitarnos el miedo, ¿Cómo darnos valentía? Dices, preguntas muy razonablemente. Pues el valor el que pierde el valor lo pierde todo. Perder el valor significa perder todo. No vale nada un hombre sin valor, valga la redundancia. Una mujer. Tratemos de vencer. Hagamos todos los días nuestros esfuerzos para vencer el miedo. Ganemos la muerte. Ganemos esa batalla. Sí, respecto a esa pregunta, ahorita me quedé reflexionando también. Quizás el mejor antídoto para el miedo sea el amor a los demás, el amor para luchar por los demás. Entonces, sí, el miedo pues todos los tenemos. Yo sí tengo miedo a morir, bueno, a estas alturas ya no tanto, lo acepto, pero de todos modos, creo que si amamos a los otros, si amamos la naturaleza, creo que podemos entregarnos más. Ahorita también otra de las peores políticas neoliberales es causar terror a todos los niveles.
y utilizar todos los medios de comunicación para causar terror. Incluso los desastres y todo alimentan el miedo para tener paralizadas a las sociedades. Entonces, a partir del conocimiento, tenemos que razonar. Entonces, pues sí, concluyo que el amor es el mejor antídoto. Y la conciencia, ¿no? Bueno, el amor y la conciencia. Cuando uno tiene que dar la vida por su hijo, o por su madre, o por su familiar querido, o hasta por un perro, si fuera preciso, uno piensa, uno arriesga y le vale gorro lo que venga, lo que pueda suceder, le importa poco. Entonces, la conciencia ayuda al valor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric, soy de Nezahualcóyotl y soy estudiante de cine en esta universidad. Mi pregunta va con respecto a su película. Yo la vi varias veces cuando era muy pequeño y no la llegaba a entender de forma completa. Mi primera impresión era que cómo era posible que cupiera tanto odio en un ser humano para que decidieran matar a gente joven. Y esa fue mi explicación durante muchos años. Después, poco a poco, llegas a entender como este tipo de realidades, de la cual no somos ajenos. Y, por ejemplo, ahora habla de un trabajo mucho más reciente, que es el de Ayotzinapa, donde también hubo soldados involucrados. Yo, haciendo un examen de conciencia, me sigo preguntando eso. ¿Qué es lo que lleva a estos soldados, que también son seres humanos, que también sienten, a tomar la decisión de matar pues estudiantes que son hasta cierto punto libres de toda la culpa de una realidad que suele ser como mucho más grande que ellos? Entonces, bueno, yo coincido muchísimas cosas de las que dijeron, pero sí creo en la conciliación de soldados y de ciudadanos de clases sociales, porque la maldad y la bondad residen tanto, la naturaleza humana es igual para todos. Entonces, como cineasta, a mí me gustaría buscar eso. Y bueno, mi pregunta con respecto a ustedes es: cuando ustedes estuvieron haciendo este trabajo de Ayotzinapa y el del movimiento, ¿encontraron alguna de estas aristas? Por ejemplo, los soldados que participaron en el asesinato de aquella época y bueno, este más reciente de Ayotzinapa. Esa sería mi pregunta. Muy interesante. Muchos soldados, muchos, son entrenados para matar. Por ejemplo, los hacen descuartizar perros, o matar perros o animales, o en los entrenamientos, quiero decir, en los entrenamientos los educan, los enseñan a matar. Pero dices bien, matar es algo que se aprende, es algo que lo tienen que enseñar o formar en el ejército. No es fácil matar a una persona. Entonces, pero hay muchos soldados que son buena onda. Y te hablo del mismo Tlatelolco. En el mismo Tlatelolco había soldados que le decían a los estudiantes: vénganse por acá, por acá, por acá. Y los movían y los apartaban de la balacera. Hablo de que sí hay soldados que pueden tener conciencia, particularmente entre los jóvenes oficiales. Sin embargo, y nosotros mismos tenemos por azares de la vida un pariente militar
y que yo sepa no he participado de estos crímenes. Pero sí hay gente, pues también hay gente perversa, hay gente que odia mucho, que sé yo, los psiquiatras encontraron explicaciones a ese odio, pero mucha gente, sí, muchos soldados, sí, manifiestan un odio tremendo, terrible contra la población y se burlan de ello. Y policías, y en general, los cuerpos represivos del gobierno. Pero también creo, como tú, que podemos a la gran mayoría de ellos educarlos o reeducarlos en otra dirección. A la gran mayoría, aunque desde luego habrá tipos sin remedio. Esto tiene que ver también con las patologías, con la locura, con la psicología. La patología del odio es tremenda, es muy fuerte. Y es una patología que está incrustada aún en la gente más, entre paréntesis, común y corriente. Entonces, pues sí, coincido contigo, creo en la conciliación, creo en que podemos finalmente, y tenemos el gran ejemplo de la Revolución de Portugal, donde los soldados se pusieron del lado del pueblo, y en España también hubo lugares así donde los soldados se pusieron del lado del pueblo. Ahorita a propósito de Cataluña, que están las cosas muy en la misma guerra de intervención México-Norteamericana, el grupo de irlandeses que venían al batallón de San Patricio con los norteamericanos se pasó del lado mexicano. Entonces sí creo que puede haber una concientización del ejército. Pero eso no quiere decir que seamos palomitas blancas con ellos, ni que todos sean muy buena onda, ¿no? Están dispuestos a matar, y están entrenados para matar, y están entrenados para asesinar. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos 10 minutos. Hola. Creo que mi pregunta va a ser muy superficial, perdón, pero usted mencionaba que el cine secuestrado es un robo al pueblo, y comentaron que hay 6 escenas que fueron censuradas de la película. Entonces, a mí lo que me da curiosidad saber es de todo lo que se muestra en Rojo Amanecer, toda la brutalidad de, o sea, lo despiadado de la masacre. Me da curiosidad qué es lo que quisieron censurar, porque igual la película en sí ya tiene muchas cosas que se me hacen, no sé. Esto, si el maestro quiere resolver lo que sea conveniente, pero lo que sea conveniente, podría sonar porque es una amable, es algo amable para todos. Las 6 escenas fueron cuando el niño le pregunta al abuelo, y los soldados siempre tienen que recibir órdenes, y el abuelo contesta muy apesadumbrado, siempre. El otro corte fue en la plática esta que acabamos de ver en pantalla de los estudiantes con la mamá, las 2 referencias al ejército y al bazucazo de San Ildefonso,
lo destruyeron, destruyeron la puerta de el tercer corte es cuando le está peinando María Rojo a su hija y le cuenta a la hija un médico estaba muy indignado porque había visto a un soldado bayonetear a una anciana por la espalda. Eran puros cortes que se referían al ejército y desde luego en la escena final sale el niño y se cruzan dos soldados. Esos soldados también fueron cortados originalmente. Pero aquí viene la parte divertida de la cuestión. Nosotros teníamos control de todas las copias, menos una que estaba en la Secretaría de Gobernación, precisamente esperando la autorización. Curiosamente, al otro día, a los pocos días, amaneció infestada la ciudad de películas piratas de amanecer, sin los cortes. O sea, era la versión que habíamos dado a la Gobernación, para que vean de dónde sale la piratería. Y la gente conoció la película, que la vio en cine pirata, la vio sin cortes. Y esto fue divertido el asunto que Gobernación nos ayudó. Después, además, había gente que era el rollito, o sea, no creas que nada más era córtenle a la copia y ya. No. El rollito original del film había que entregar las partes censuradas. Nosotros logramos llevar una copia en una caja fuerte de Los Ángeles, y esa copia es ahora la que se conoce, la que está sin censura y que circula por todas partes. Ya hasta que el señor Slim nos hizo el favor de comprar la película y de tenerla absolutamente secuestrada para que nadie la vea. Y con esto concluyo. Espero que les haya divertido esta anécdota final de la piratería. Y sí quiero tener algunas palabras de esperanza. Quiero decirles, muchachos, no pierdan la esperanza. Jóvenes del mundo, no pierdan la esperanza. La esperanza no debe morir. Hay que mantenerse en pie de lucha, resistiendo, claro, amando, viviendo, conociendo la vida en todas las formas, leyendo, yendo al cine, viajando, aventurarse dice por ahí un escritor muy famoso que una pequeña aventura conduce a aventuras mayores, inevitablemente. Vamos a aprender a hacer esas aventuras pequeñas que nos van a llevar a aventuras mayores y finalmente a protestar y a salir codo con la calle, con los compañeros nuestros de todo el país y a hacer actos cada vez más osados y más valientes y más decididos, porque tendremos más conciencia
y sobre todo la esperanza irreductible. Yo soy un optimista irreductible. Yo tengo la esperanza de que vendrán tiempos mejores. No vendrán todas estas catástrofes que anuncian los norteamericanos de el Big One, el temblor, no sé qué. Cierto, hay que poner atención a la ecología y a las formas de vida naturales que estamos destrozando, pero el hombre va a sobrevivir. El hombre, el ser humano, va a ganar su pequeña batalla de ser mejor, de ser un mejor ciudadano, de ser un mejor estudiante, de ser un mejor trabajador, de ser un mejor hombre en todo el sentido de la palabra, y tarde o temprano llegaremos a ese hombre nuevo del que Che Guevara nos hablaba alguna vez, y será algún día la humanidad mejor. No tengo la menor duda de que así será. Bueno, también para cerrar, dado que esto se llama Por un cambio de mundo y que ahora se está viendo el tema de la democracia como conjunto, yo no sé si la democracia que vivimos en el mundo sea la salida. Hasta el momento estamos viendo que no ha dado buenos resultados para los pueblos. Entonces, como jóvenes ustedes, como gente muy cercana a las comunicaciones, creo que tenemos la obligación de pensar, de analizar si es la democracia. No es esta la democracia, ni la de México, mucho menos, ¿no? Ni la de España, ni la de Cataluña, ni la de Francia, no. Necesitamos otra clase de democracia, si así le vamos a llamar. Que la historia en este momento está, nosotros somos parte de la historia, en este momento, porque es un momento activo, tanto climatológicamente como socialmente. Nosotros vamos a hacer esta historia. Entonces creo que también nos tenemos que plantear eso. Y que debemos de exigir a gobernantes nuestra soberanía. La soberanía radica en el pueblo y hemos dejado que malos gobiernos tengan el poder sobre millones y millones de personas. Entonces tenemos la obligación, y el cine como tal, el cine comprometido también tiene la obligación de abrir al público, a los espectadores, estos cuestionamientos, aportar por ahí, y cada quien hacer lo que nos corresponda para lograr que esta sociedad, que este mundo se transforme para el bien. Gracias. Pues muchas gracias al maestro José por apoyarnos en la coordinación de esta mesa, y sin duda muchas gracias a nuestros invitados por esta intervención tan fuerte, tan potente, tan maravillosa, ¿no? Ojalá que nos sigan acompañando a esta generación con su experiencia y con su valor. Vamos a hacer la entrega de unos reconocimientos y un pequeño detalle para Javier Robles. Lo entrega Lalo Velasco, que además es el coordinador y la cabeza de este evento en cuestión de logística. Y nuestro reconocimiento para Guadalupe Ortega. Y un pequeño detalle también. Y bueno, pues terminamos con esta primera sesión.
Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de las redes sociales, a través de la plataforma poruncambiodemundo.ibero.mx y que sigan participando con sus preguntas o sus inquietudes, que nos sigan por el hashtag Rumbo 2018 y a la 1 iniciamos puntual con la próxima mesa con Tania Pérez Sáenz. Muchas gracias.